Muy buenas tardes, un domingo más que nos juntamos a conversar acerca del Señor por este medio, a adorarlo, a conversar con Él y también a escuchar su palabra. Hoy día el tema de hoy está basado en Éxodo 20, perdón, de la segunda parte de la ley y específicamente de un versículo que es el versículo 17. Y 16, ese versículo dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Siempre hemos explicado los pasajes de Éxodo 20 en sentido más amplio, explicando también la profundidad del mandamiento y la aplicación en diferentes contextos también. Entonces, para comenzar este sermón, voy a compartir una historia de un hombre de Estados Unidos que el año 2018, en Maryland, pasó casi 3 décadas en prisión por un asesinato que no cometió y fue exonerado y puesto en libertad. Entonces, este hombre llamado Clarence Shipley, de 47 años, salió libre luego de estar encarcelado 27 años. La fiscal estatal de Baltimore dijo que el sistema de justicia cometió un error al enviarlo a la cárcel por la muerte de un chef llamado Kevin Smith el año 1991, que fue asesinado en Cherry Hill. Entonces uno se pregunta qué pasó acá. Esta persona fue condenada por el falso testimonio de un testigo, al que ahora le van a pedir una condena por perjurio. Entonces los familiares, ¿qué hicieron? Y amigos de esta persona que fue condenada, contrataron detectives retirados para revisar el caso hace varios años, y él mismo descubrió esos errores, y los fiscales dijeron que nuevos testigos identificaron a otra persona como asesino, y esta persona ya había muerto el año 2005. Entonces vemos acá un gran problema. El problema que vemos acá es que el autor había quedado libre y una persona inocente había quedado encarcelada por causa de un falso testimonio. Entonces, cuando hablamos de no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, estamos hablando originalmente de esto. Entonces vemos que alguien miente en un juicio para perjudicar a otra persona. Pero no basta solamente con no hablar mal testimonio. ¿Se recuerdan que hemos visto que detrás de un tremendo no hay también un tremendo sí? También la Biblia nos habla acerca de lo que sí debemos hablar. ¿Qué debemos hablar entonces? Hablar la verdad. Entonces también hay casos contrarios. Recuerdo que hace un par de años atrás, mi madre fue atropellada, hace unos 3 años más o menos, por un auto de locomoción colectiva, y mi madre había pasado por el típico paso de cebra o paso de peatones correctamente, y esta persona había pasado además no respetando el disco par y no respetando el sea del paso. Obviamente que había mucha gente en esa oportunidad y había muchos testigos, y mi padre llega justo al lugar y pregunta por testigos, y lamentablemente muchos de los testigos dijeron: ¿sabes qué? Yo lo vi. Y mi papá preguntó si estaban disponibles para testificar. Dijeron: no, es mucho problema, no queremos, o se fueron de a uno. Entonces vemos que el no testificar también es un pecado, y también es un aspecto en que la Biblia nos manda a declarar y hablar. Entonces no es solamente no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, pero también el Señor nos manda a hablar cuando tenemos que hablar. Porque dice Levítico 5:1: si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Entonces vemos acá que la Biblia no solamente habla acerca de este caso específico, sino también habla acerca de un sinnúmero de casos que involucra el hablar, el decir la verdad, implica decir mentira, y también implica el ver cómo se hace el callar o no callar. Vemos acá que en este mandamiento Dios resguarda 2 cosas principalmente. En primer lugar, Dios defiende la santidad de la verdad. Dios defiende la santidad de la verdad. Y también defiende la santidad de la honra del prójimo, la honra de otro. Entonces vemos que Dios hace esto. ¿Por qué? Porque Dios
ama su gloria y ama su verdad. Él es verdadero, él no miente, él no anda con cosas truchas, no anda con cosas con verdad a media. Él dice la verdad y solamente la verdad. Entonces Dios está aquí resguardando que vivamos conforme a su carácter, vivir conforme a la verdad, pero además está guiándonos a amar y proteger y bendecir la honra del prójimo. Vemos en Oseas 4, versículo 2, en que Oseas hace alusión a los 10 mandamientos y dice que las cosas que Dios prohíbe son perjurar, o sea, perjudicar a otro por algo que yo digo, mentir, están los dos aspectos acá, luego sigue con matar, hurtar, adulterar y todo lo que es el homicidio. Entonces vemos que claramente la Escritura habla acerca de dos pecados que quiere restringir. Uno, el perjuro y la mentira. Dios quiere resguardar, por tanto, la honra del otro y también quiere resguardar la verdad, porque Él es verdadero y Él busca la honra del prójimo. Entonces vemos que Dios aquí está llamándonos a vivir conforme a su carácter. Y este carácter da cuenta de lo que Él es Él. Y además nos da cuenta de lo que Él desea de su creación o de sus hijos. Él desea que nosotros nos honremos mutuamente. Entonces vemos acá que Dios no solamente nos pide no hacer algo, que es no decir algo en contra, sino también aprender a no callar cuando tenemos que hablar y también a hablar correctamente, en verdad y en gracia, cuando sí tenemos que hacerlo. Entonces vemos que Dios rechaza la mentira y también rechaza el perjuro, rechaza el perjudicar a otro por nuestras palabras. Y vemos que en Romanos 1, 28 y 32, Dios habla acerca de las consecuencias de abandonar a Dios, que Dios los entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, y da una lista de cosas que no convienen. Y aquí voy a nombrar algunos que dicen, estando atestados, o sea, llenos de toda injusticia, de fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, y ahí empieza ahora, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de malos, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Entonces, dentro de este conjunto de frutos de una mente reprobada, vemos que está el engaño, la malignidad, el perjudicar a otro, la murmuración, ser detractor, aborrecedor de los otros y de Dios. Entonces vemos que Dios detesta la mentira y también detesta que a través de incluso lo que hablemos perjudique la vida de otro. Dios lo detesta porque Dios ama su verdad y ama también cubrir con gracia y misericordia los pecados de otros. Entonces vemos que Dios nos exhorta acá a hablar con verdad en nuestras conversaciones. Entonces, recordemos entonces, ¿cuál es la base de este mandamiento? En primer lugar, Él defiende y exalta la santidad de su carácter verdadero y también defiende la fama de otros, de las personas, del prójimo, de sus hijos. Eclesiastés 7.1 dice, mejor es la buena fama que el buen ungüento. Fíjense lo valioso que es la buena fama. Es mejor que un buen perfume o ungüento, y mejor el día de la muerte que el día de nacimiento, dice Eclesiastés. Entonces Dios valora la fama de otro. Entonces, cuando vemos este mandamiento, vemos que en Deuteronomio también hay una ley un poquito más específica, una ley judicial más específica, basada en la ley moral de Éxodo 20, que habla acerca de cómo deben ser los juicios y las leyes sobre el testimonio público. Deuteronomio 19 dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito y en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Pero fíjense, entonces no solamente un testigo que diga algo, oh, yo vi esto otro, son 2 o 3 testigos que mantienen la acusación y están dispuestos a
a testificar con todo, o sea, con toda la consecuencia que implica esto. Dice el versículo 16, cuando se levantare el testigo falso contra alguno, para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, aspecto complejo de nuestra legislación actual, inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiera acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano. O sea, el castigo que la persona merecía, si que resultaba efectivamente en la acusación, recae sobre quien acusó, porque lo hizo de manera falsa. Los que quedaren oirán y temerán, también el testimonio para nosotros, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Entonces, un problema es testificar en contra del prójimo, pero además otro problema es no testificar. Levítico 5.1 dice, si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Y como todo mandamiento del Antiguo Testamento, uno ve el desarrollo de este mandamiento en toda la Escritura y vemos que Dios no queda conforme con solamente no hacer nada, ¿cierto? O bien quedarse callado, o bien hablar, sino que aquí dice, en Efesios 4 dice, por lo cual desechen la mentira y hable verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Se recuerda la semana pasada cuando hablamos del mandamiento de no hurtarás, que está en la ley? Después fuimos a Efesios también, y dice, el que hurtaba, no hurte más. Punto importante. Pero la Biblia no queda solamente ahí. El Evangelio no queda solamente ahí, sino que realmente dice, sino que trabaje y produzca con sus manos para que pueda también compartir con otro. O sea, no solamente queda en no hacer algo, sino también en trabajar para compartir hacia otro. Y aquí también dice lo mismo, desecha la mentira. O sea, te dice, no testifique contra tu prójimo, pero además dice, habla verdad cada uno con su prójimo. Y continúa después el mismo pasaje de Efesios 4, versículo 29. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. O sea, debemos ser muy cuidadosos con lo que hablamos, con lo que decimos, con lo que callamos, con lo que no decimos, la intencionalidad por lo cual lo decimos. Porque a veces decimos algo que es verdadero, pero con una intención maliciosa. A veces decimos algo que es verdadero, pero a quien no corresponde. A veces decimos algo que es verdadero, pero algo que no conviene en tal conversación. A veces decimos algo que es verdadero, pero no es el medio adecuado para poder compartirlo. Vemos ahora, por ejemplo, el uso de las redes sociales. Podemos decir algo que es verdadero, pero quizás la intencionalidad, la forma o la instancia no es la más adecuada. Entonces dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y aquí alguien dirá, bueno, si es muy complicado hablar, entonces mejor me quedo callado. Mejor no digo nada, mejor no me quedo callado nomás. No, el Señor no te dice que no hables. El Señor dice que hables, pero que sean palabras de bendición y palabras de edificación. Eso es típico en un conflicto. Están dos personas hablando y dicen, oh, lo que me dijiste. Ah, entonces me quedo callado. No digo ninguna cosa más. Ah, ve tú entonces, yo de ahora en adelante no digo nada más. Eso no es lo que Dios nos está pidiendo. No dice que te quedes callado solamente, porque eso no arregla ningún problema en nuestro corazón, sino que dice que debemos hablar para edificación de otros, porque de la abundancia del corazón habla la boca, y dice a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces no basta solamente con no decir nada, no basta con quedarse callado, sino que es necesario un paso aún más allá, que es hablar con gracia, con misericordia, para edificar y para dar gracia a los que nos están oyendo. Vemos acá entonces que Dios está pidiéndonos que amemos su verdad y también amemos al prójimo, que lo amemos a Él por sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, cumpliendo la ley de oro. ¿Y cuál es la ley de oro?
en Mateo 7, al versículo 12, dice: así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Y aquí uno se preguntará: ¿qué me gustaría que la gente hiciera conmigo? Eh, ¿Y qué debería hacer yo también con otros? En primer lugar, a uno le gustaría o le disgustaría si hablan mal acerca de uno, si dicen falso testimonio, si dicen algo que es incorrecto, inadecuado e indecoroso, si hablan por la espalda, si hay un grupo de conversación acerca de otra persona. A nosotros no nos gustaría eso. Y quizás nos enfureceríamos por esa situación. Dios quiere, ¿sabes qué? Así como no te gustaría a ti, tampoco tú lo hagas. Cuando hables acerca de otro, calla, medita, para tus palabras, para la conversación, mejor conversa con el Señor, ve cómo lo puedes hacer, ve cómo puedes hablarlo de manera correcta, sabia, prudente, decorosa, y hablar para edificación. Eso nos gustaría a nosotros, hacia nosotros mismos. Entonces nosotros debemos actuar de la misma forma. Entonces vamos a ver ahora lo que Dios nos pide. Ya sabemos lo que implica el significado amplio y profundo de esta ley. No es solamente el no decir, sino que implica tampoco callar, no decir algo falso, sino que también decir cosas verdaderas de manera prudente y decorosa para dar gracia a los oyentes. Y cuando vamos a los 10 mandamientos, siempre vemos que Dios, cuando nos dice algo, nos está exigiendo algo y nos está pidiendo o prohibiendo algo. Nos exige algo en positivo y nos prohíbe entonces algo en negativo. Y hemos recurrido en varias oportunidades a la Confesión de Westminster y también al catecismo menor y mayor. Cuando hablamos de catecismo menor, que es el catecismo que lo usan para explicar la ley de Dios, la palabra de Dios y el Evangelio a los menores de edad o a las personas que están iniciando en la fe, se pregunta en la pregunta 77, ¿qué se exige en el noveno mandamiento? El noveno mandamiento exige que sostengamos y promovamos la verdad entre hombre y hombre, entre tú y el prójimo, como también nuestra propia buena fama y la de nuestro prójimo, especialmente en dar testimonio. O sea, nos exige, nos pide que promovamos la verdad y que promovamos también la buena fama de otros, la buena fama de otros, de manera justa, de manera prudente y equilibrada. No decir cosas que no son acerca de otro, y tampoco decir de más acerca del otro. Por tanto, la adulación también entraría como algo inadecuado, algo pecaminoso, porque es elogiar a alguien por algo que no es. Pero también debemos entender de que la honra es lo que nos debe mover, de honrar también a otros. ¿Y qué prohíbe el noveno mandamiento? En contrario, pregunta 78, la respuesta es: el noveno mandamiento prohíbe todo lo que perjudica a la verdad, el macizo, la verdad, o que daña a nuestro buen nombre o al de nuestro prójimo. Sabemos claramente que este noveno mandamiento está en función de dos aspectos: en la santidad de la verdad de Dios, del carácter santo y verdadero de Dios, y también vela por el beneficio y la honra del prójimo, de nuestro prójimo. Y cuando vamos entonces ahora a la confesión de Westminster y cuando vamos al catecismo mayor, la respuesta es un poquito más amplia, porque obviamente es para gente adulta que puede elaborar esto de manera mucho más profunda, y la respuesta implica un sinnúmero de situaciones, que quizá uno las ve y dice: oye, de veras, no me había dado cuenta que esto también es mentira, o eso también es perjudicar a otro, eso también implica la deshonra de nuestro prójimo. Entonces, vemos que en este catecismo, que es para más adultos, se explican muchas cosas que quizás nosotros no nos habíamos dado cuenta. Y dice así la respuesta del catecismo mayor. Dice: los deberes que se requieren en el noveno mandamiento son el preservar y promover la verdad,
buscar el buen nombre, tanto de nuestro prójimo como el nuestro, responder a favor y defender la verdad. Y de corazón, con sinceridad, libertad y claridad, y plenamente hablar la verdad y solamente la verdad. Esto es parecido como cuando hay un juicio y uno ve que en las películas hay una Biblia, dice, y juro decir la verdad, solamente la verdad, y nada más que la verdad. Entonces es reconocer, hablar claramente, no con cosas a medias, no con cosas que uno debiera, o sea, dice, doy a entender una cosa, pero digo otra. Y uno queda, obviamente, dice de manera concreta algo, pero en realidad quiere decir otra, o da a entender otra cosa. Eso también es mentira. Dios nos dice que debemos decir la verdad en cuestiones de juicio y de justicia, así como en cosas cotidianas. Y lo que debemos hacer entonces es amar y desear, regocijarnos por el buen nombre de nuestros hermanos. ¿Se recuerdan lo que dice Corintios 13? Que el amor no se goza en injusticia, más se goza en la verdad. Entonces nos muestra de amor, no gozarnos en la injusticia, en algo malo que le pase a otro, sino gozarnos en la verdad y en animar a otros en esto. Entonces Dios nos dice que debemos entristecernos por las debilidades de otros y cubrirlas, porque el amor cubre multitud de faltas, la gracia cubre multitud de pecados. Entonces debemos cubrir también las debilidades de otros y no abrirlas abiertamente al público y a la galería, por así decirlo. Reconocer, reconocer también libremente los dones y gracias divinas que hay en otros. Aquí es súper importante. A veces nosotros no decimos nada, no decimos algo en contra de otros, pero es importante reconocer lo que Dios ha hecho en la vida de otras personas. Reconocer, por ejemplo, su gracia, reconocer su amabilidad, reconocer su generosidad, su compromiso, su servicio, así como Pablo lo hacía con sus discípulos. Pablo hablaba bien de Timoteo, por ejemplo. Este es un discípulo fiel que se la ha jugado por ustedes. Esta es una persona digna de honra, de respeto. A estas personas deben amar, respetar. Entonces debemos tener una cultura de honra mutua, de honrar la vida de los que están sirviendo a otros, de una honra de decir, ¿sabes qué? Yo reconozco esto que lo hace, y ser abiertos en esto. Pero a veces nos cuesta decir las cosas buenas que el otro hace. Quizás somos muy rápidos para decir las cosas malas que el otro hace. Decir, esto está mal, mira lo que hizo, mira esto otro. Pero Dios nos manda también a amar y desear y regocijarnos en el buen nombre de otro, entristecernos por sus debilidades y cubrirlas con gracia y reconocer libremente sus dones y gracias divinas, defendiendo su inocencia en el caso entre hermanos, y prestarnos para recibir un buen informe, y también estar indispuestos para creer malos rumores con respecto a ellos, oponerse a los chismosos, a los lisonjeros, a los calumniadores, amar y cuidar nuestro buen nombre y defendiéndolo cuando sea necesario, guardar promesas lícitas, procurar y practicar todo lo que es verdadero, como dice Filipenses, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo amable y todo lo de buen nombre. O sea, incluso debiera ser defender la honra de otros, ponernos ahí en la brecha, y también implica hablar bien de otros y reconocer las bendiciones, los dones y talento que Dios ha dado a su iglesia por medio de las personas que están siendo parte de esta congregación. ¿Y qué nos prohíbe entonces el noveno mandamiento? Los pecados prohibidos en este mandamiento es todo lo que obstruya la verdad, todo lo que obstruya el buen nombre, tanto nuestro como del prójimo, especialmente cuando estamos enfrentados a tribunales públicos, y no dar falso testimonio, obviamente, no sobornar a testigos falsos, no comparecer y defender a sabiendas de una mala causa, o desafiar y reprimir la verdad, no dictar sentencias injustas, no llamar malo a lo bueno y llamar bueno a lo malo, no recompensar la obra del malo conforme a la obra del justo y al justo conforme a la obra del malo, falsificar. También, obviamente, restringe, o sea, traspasa el noveno mandamiento, ocultar la verdad o un silencio inadmisible
en una causa justa, por permanecer callados cuando la maldad demanda una justa reprensión de nosotros, o denunciarla a otros. Hablar la verdad fuera de tiempo, porque uno dice, no, yo soy sincero, y yo soy directo, yo digo que voy con la verdad, pero también hablar la verdad fuera de tiempo también es algo que Dios no rechaza. O hablar la verdad, pero decirlo maliciosamente para lograr un fin perverso, o pervertirla por un significado erróneo, es decir algo, pero en realidad quiere decir otra cosa, o expresarla ambiguamente o con doble sentido para perjudicar, para perjuicio de la verdad y la justicia. Hablar falsedades, mentir, calumniar, difamar, detractar, chismear, murmurar, ridiculizar, insultar, condenar parcialmente una situación de manera precipitada y ásperamente, interpretar mal las intenciones, palabras y acciones de otros, porque a veces nosotros somos juez y parte, y somos jueces de nuestro pensamiento, de nuestro corazón. Recibimos algo y lo interpretamos inmediatamente mal, interpretamos mal las intenciones de otros, y uno dice, no, si yo sé, lo hizo porque me tiene mala, si yo sé, lo hizo porque yo no soy de su agrado, no, si yo sé que esto, yo sabía que iba a pasar esto, interpretar siempre mal acerca de otros, sus intenciones, sus palabras y acciones. ¿Se dan cuenta que es mucho más profundo? O lisonjear también es un pecado. Hablar del otro diciéndole cosas mentirosas, lisonjeándolo o halagándolo de manera desproporcionada. O decir cosas de uno mismo, vanagloriándose. No sé si se han fijado en que cuando está en un grupo de amigos que dicen, oh, ¿sabéis qué? Yo en una oportunidad me comí, no sé, pues, dos hamburguesas. Y ellos dicen, no, no sabéis nada, yo una vez me comí 2 hamburguesas, 3 pizzas y 2 chorrillanas a la vez. Y exageración. O bien decir cosas exageradas respecto de uno mismo. Cuando uno está hablando acerca de algo, aparece el otro y dice, no, no sabéis nada, yo hice esto y mucho más. O sea, esas comparaciones que son tan cotidianas, uno debe decir, ¿por qué estoy comparándome? ¿Por qué soy rápido en hablar acerca de mí mismo? ¿Por qué soy rápido en hablar acerca de las cosas buenas que yo tengo y mostrarlas para que otros digan, wow, lo que hizo? Dios dice, no, eso también es hablar más allá de lo que Él te permite, porque es pensar o hablar demasiado alto acerca de ti mismo, o bien despreciar y rechazar acerca de otros, también es algo que Dios rechaza. Negar los dones y gracias de Dios hacia otros. Decir, no, en realidad, esta persona tiene cosas buenas, pero mira la cantidad de cosas que tiene malas. Engrandecer las faltas pequeñas de otros, que es como lo que decían Jesús a los fariseos. Mira la pajita que tiene en el ojo, pero en realidad tiene una tremenda viga, uno mismo. Entonces, engrandecer las faltas pequeñas de otros. Ocultar, excusar o justificar los pecados cuando se demanda una libre confesión de ellos. ¿Se recuerdan cuando Dios se acerca a Abraham y le dice, ¿dónde estás? ¿Y qué hubiese esperado Dios? O uno quisiera en el Evangelio decir, oh, ¿sabes qué? Dios, pequé. Pero ¿qué hizo Adán? Se excusó simplemente. Ante la pregunta que estaba ahí, era un pase gol para decir, ¿sabes qué? La embarré, me equivoqué. Adán lo que hace es excusarse y se justifica sus propios pecados. Lo mismo pasa con Caín. Dios va y se acerca a él y dice, oye, ¿dónde está tu hermano? ¿Y sabes lo que dice Caín? No sé, yo no fui, yo no hice nada. Se excusó, justificó los pecados cuando se demanda una libre confesión de ellos. O también descubrir sin necesidad las debilidades de otros, levantar falsos rumores, recibir y patrocinar informes malignos, cerrar nuestros oídos a una defensa justa, las malas sospechas, envidiar o lamentarse por el justo crédito que otros reciben, procurar o desear estorbarlo, regocijarse en las desgracias de otros, en la infamia. Típico como el chiste, no te deseo mal, pero alegrarse en la desgracia de otros, el desprecio insolente, la admiración vana, quebrantar promesas lícitas,
descubrir tales cosas que son de buen nombre y practicar la mentira o cosas que traigan mal nombre a la vida del otro. Entonces vemos que Dios está pidiendo muchas cosas en esto, pero recordemos que lo que Dios nos está pidiendo principalmente es que le conozcamos a Él, porque la verdad no es una idea filosófica, la verdad es una persona y la verdad es Cristo. Y aquí pasamos al tercer punto, que es conocer la verdad, y que implica vivir en verdad, y qué resultado tiene vivir en la verdad en relación con Dios y con el prójimo. ¿Se recuerdan que Jesús dijo algo que nosotros conocemos de manera muy como, ya está sabido por tiempo, cuando Jesús dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él no dijo yo tengo la verdad, dijo yo soy la verdad. Por tanto, la verdad es una persona, la verdad es Cristo mismo. El mismo Jesús en Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Habla acerca de la verdad, el verdadero Dios, y a Jesucristo a quien has enviado. O sea, dice, el Padre es el Dios verdadero, Jesucristo es el verdadero, porque es la verdad, y también dice, pero cuando venga el Consolador, Juan 15:26, que es el Espíritu Santo, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Sabemos que Dios, el único Dios verdadero, nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y Él nos entregó el verdadero testimonio en Cristo. Y el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, nos entrega el verdadero testimonio, que Cristo mismo, y también nos deja su palabra revelada, que es su verdad. Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, y la pregunta es, ¿qué relación tiene esto con lo otro? Que hay una forma de tratar a Dios mentiroso y de rechazar la verdad, de rechazar la verdad revelada que es en Cristo. 1 Juan 5:10 dice, el que cree en el Hijo tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. O sea, si nosotros rechazamos a Dios, rechazamos la verdad de Dios, rechazamos que el Dios verdadero nos envía al Hijo para salvarnos, ¿sabe lo que estamos haciendo? Cuando no creemos en Él, decimos, Señor, no te quiero creer, no creo que tú eres un Dios que me pueda salvar, le estamos haciendo a Él mentiroso. Pensamos esto que tú dices es mentira, y lo hacemos al mentiroso porque no hemos creído en el testimonio que Dios le ha dado nos ha dado acerca de su Hijo. Entonces Dios quiere que creamos en la verdad, y la verdad es Él. Entonces te digo algo, Dios no solamente quiere que no mientas, no solamente quiere que no digas falso testimonio, no solamente dice que no te quedes callado ante una justicia, no solamente dice que debemos hablar la verdad con otro, pero te digo, para hacer esto de corazón, de no hablar engaños, no quedarse callado y hablar verdad, nuestro corazón primero debe ser transformado. Nuestro corazón debe ser transformado para que de nuestro corazón transformado y renovado y regenerado salgan las palabras de bendición al prójimo. Porque dice que del buen tesoro, también dice de que de la abundancia del corazón habla la boca. Y mientras estemos rechazando a Dios, mientras estemos rechazando al Hijo, vamos a decir, Señor, ¿sabes qué? Yo soy mi propia verdad y tú, Dios, eres un mentiroso. Entonces Dios nos llama y nos invita. Si quieres vivir en la verdad, necesitas conocer la verdad. Y esa verdad es Cristo, el testimonio verdadero del Dios verdadero, que por el Espíritu de verdad nos lleva a la salvación para ir arrepentidos de nuestros pecados y no justificarnos ante nuestros pecados, sino que reconocernos como pecadores y decir, Señor, aquí estoy. Entonces, por un lado, el Señor a través de Cristo nos llama a arrepentimiento para salvación, pero también nos llama a arrepentimiento para santificación y para disfrutar de la comunión con Él.
Y vemos otro pasaje, en 1 Juan 1, 8 al 10, que dice lo siguiente: si decimos que no tenemos pecado, porque eso es lo que muchas veces decimos, no, yo no tengo pecado, o bien, no, en realidad esto no está tan mal, o en realidad esto es malo en sí, no, yo no creo que sea malo, en realidad esto es bueno, nos justificamos. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, porque hay diferentes formas de decir no tengo pecado. Uno puede decir, no, yo en realidad soy pecador en realidad, pero cuando Dios te enfrenta a algo específico y te dice, esto está mal, dice, no, eso no es pecado. Eso es decir, no tenemos pecado. Nos estamos engañando a nosotros mismos. Si eso pasa, la verdad no está en nosotros. Pero a veces nosotros sabemos que algo está mal en nuestras vidas. Y Dios nos dice, entonces arrepiéntete. Y la promesa que Dios nos da es, si confiesas, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces Dios nos invita a decir, ¿sabes qué? Ven arrepentido delante del Señor, porque Él es la verdad. Cuando lo conocemos a Él, nuestra vida es transformada y cambiada. Y empezamos a degustar lo verdadero, lo justo, lo amable, lo de buen nombre. Y empezamos a pensar en deleitarnos, en bendecir a Dios, honrar su gloria, honrar la santidad de su verdad y amar al prójimo como Él nos manda que lo hagamos. Y si hemos pecado, si Dios nos tiene ahí contra la pared y sabemos que hay algo que Dios quiere que cambiemos, y nos pregunta, oye, ¿qué pasa con este pecado? Seamos rápidos en decir, Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy. Por favor, perdóname mi pecado. Y también yo sé que eres fiel y justo para perdonar mi pecado y limpiarme de toda maldad. Entonces no resistas al Señor. No te escabullas, no te justifiques. No te justifiques con tus propias ideas, sino que anda delante del Señor, vayamos delante del Señor para recibir de su santificación y de su gloria. ¿Sabes qué? Cuando conocemos al Señor y cuando somos santificados por su palabra, cuando sabemos el estándar de Dios y cuando reconocemos nuestra maldad, disfrutamos algo en nuestro corazón, que es la verdadera libertad. Porque la palabra dice que si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, podemos disfrutar de la libertad con Dios, podemos disfrutar de la libertad de amar a otros y no andar buscando nuestros propios intereses. Y el mismo pasaje después dice, así que si el Hijo, el verdadero, el camino, la verdad y la vida os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces Dios nos manda a tres cosas. Uno, a rechazar todo engaño. Otro es no quedarnos callados cuando tenemos que hablar. Y tercero, que algo mucho más profundo aún, hablar bien de la honra de otros. Y en cuanto a Dios, reconocer la honra y la gloria de Cristo, la honra y la gloria del Padre, la honra y la gloria del Espíritu Santo, la honra que Dios tiene, reconocerlo a Él y no decirle que es mentiroso en términos prácticos, sino que ir arrepentido y buscando la santificación delante de Él y buscar su perdón. Porque el Salmo 32 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Dios mismo se deleita en cubrir nuestras debilidades con su misericordia y con su gracia. El llamarlo arrepentimiento, es decir, te dice esto es pecado, pero te llama, te dice ven y te cubre con tu gracia, con su gracia, para disfrutar de esa bendición. Somos bienaventurados quienes hemos recibido esta bendición de ser cubierto nuestro pecado por su gracia. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Pero también dice, mientras me quedé callado delante del Señor, se envejecieron mis huesos. Mi vida fue dando tumbos de un lado para otro. Yo sabía que algo estaba mal. Y en mi gemir había en mi corazón todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Y uno sabe que Dios está llamando al arrepentimiento. Y se volvió mi verdor, esa hoja verde,
se volvió en sequedad de verano. Pero cuando mi pecado te declaré, hablar, hablar de confesión y no encubrir mi iniquidad, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto oraré a ti todo santo, orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Y ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. O sea, gozarnos en la verdad de Dios, gozarnos en la gracia de Dios que nos cubre, gozarnos en la confesión de nuestro corazón delante de Él, hablando en verdad con nuestra boca, y gozarnos en su perdón y santificación. Pero también gozarnos en bendecir a otros, en cubrir las debilidades de otros, en amar a otros, en exhortar a otros también. Por ejemplo, dice el Salmo 32, como dije antes, bienaventurado cuya transgresión ha sido perdonada. Y también dice en otra parte de que el amor cubre multitud de faltas. Que nosotros seamos esos que cubren las faltas de otros, que los llama a arrepentimiento. Y como dice Filipenses 4, por los demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. El Salmo 15, que habla acerca de quién habitará delante del Señor, dice, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Y también dice en Corintios 13 que el amor no se goza en injusticia, más se goza de la verdad. Entonces Dios nos llama a disfrutar de la verdad delante de Dios, disfrutar de la verdad y la gracia, de entregar gracia y verdad a nuestros hermanos, pero también en una forma distinta y especial de dar honra a otros. ¿Saben cómo es? Dando honra al Hijo, predicando el Evangelio y hablando la verdad con tu prójimo al predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Qué es lo que hizo Pedro? Que ese que a quien le preguntaron cuando Jesús fue llevado prisionero, cuando Judas lo entregó, a él le preguntaron 3 veces, oye, ¿tú eres de los amigos de Jesús? Y Pedro responde, no, yo no soy de ellos, ni lo conozco, no, yo no soy de ellos. 3 veces responde y lo niega, porque había temor en su corazón. Fue una mentira, fue un engaño. Pero ¿saben qué? Ese mismo Pedro aprendió a declarar la verdad acerca de Jesús, porque él fue restaurado por su gracia. Y se recuerdan en Hechos 4, cuando llaman a Pedro y Juan y los intimidan para que en ninguna manera hablasen ni enseñasen el nombre de Jesús, que es el nombre verdadero, que es el Hijo de Dios, que muestra el camino al Padre, el camino a la verdad y la vida. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo lo siguiente, juzguen ustedes si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque nosotros, a diferencia de lo que hizo antes, que negó, que mintió, dijo, nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces vemos que el Señor lo que está haciendo acá es llamándonos a predicar su palabra con gracia y con autoridad, y con gracia y verdad frente a Él, frente al prójimo, en nuestras relaciones y también frente a quienes nos rodean, que no son hijos de Dios, que necesitan el mensaje del Evangelio. Los invito a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres nuestro Señor, porque tú eres la verdad, porque Cristo es la verdad, el camino y la vida, y te pedimos, Señor, que nos ayudes y nos enseñes, nos transformes a tu imagen, para no hablar mentira en nuestro corazón, para no pensar mal acerca de otros, sino que hablar con gracia, misericordia, verdad y justicia, y también dar honra al sagrado nombre tuyo, Señor, predicando el Evangelio. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.